¿Y si Woody se perdía en vez de Buzz? Parte 1. Todo comenzó el día del cumpleaños de Andy. La emoción se mezclaba con la confusión y el bullicio típico de un día tan especial. Mientras los nuevos juguetes se desplegaban y la expectativa llenaba el aire, ocurrió algo inesperado. Una confusión, un mal salto, y en medio del caos, Woody se deslizó hasta quedar atrapado bajo el asiento del auto. El tren del cumpleaños siguió su curso, y los demás juguetes fueron llevados a casa, sin percatarse de que, entre ellos, faltaba ese querido vaquero que tantas veces había guiado sus días. Buzz vio con pesar cómo se desvanecía la figura de Woody en la penumbra, intentó gritar una advertencia, pero el estruendo y el movimiento del coche apagaron sus palabras. Cuando finalmente Woody despertó, se encontró en un lugar desconocido. El entorno era diferente, luces extrañas, sombras que se movían sin sentido y un silencio inquietante que contrastaba con la alegría que siempre lo había rodeado en la habitación de Andy. Sin Andy. Sin amigos. Sin un plan. Por primera vez, el juguete favorito, el guardián del sueño y de la aventura, se vio despojado de su propósito. Caminaba en solitario por esos rincones desconocidos, y en su mente resonaba una pregunta nunca antes formulada. ¿Quién soy, si ya no tengo a quién cuidar? Esa pregunta se convirtió en su única compañía mientras exploraba cada recoveco de aquel nuevo mundo, un mundo en el que el sentido de pertenencia se había perdido entre sombras y ecos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que lo que te da sentido se esfumó de repente? ¿Qué pasaría si perder tu lugar fuera, en realidad, el primer paso para descubrir quién eres realmente? Parte 2. De regreso en la habitación de Andy, el ambiente se había vuelto opaco. Sin Woody, el rincón que siempre parecía irradiar energía y esperanza había quedado vacío. Buzz, con el corazón encogido, trató de tomar el liderazgo. Durante días organizó a los juguetes, proponiendo juegos y buscando mantener viva la magia de la amistad. Pero nada lograba llenar el hueco que Woody había dejado. La imagen del vaquero, siempre sereno y confiado, era ahora un recuerdo distante, su risa y sus consejos se habían esfumado en un silencio que pesaba en cada rincón de la habitación. Andy, al notar la ausencia de su vaquero, miraba su cama cada noche con una mezcla de nostalgia e incertidumbre. Los otros juguetes, por su parte, parecían cumplir con su rutina mecánica, sin saber cómo compensar la pérdida de aquella voz que siempre los había guiado. Buzz, en medio de sus esfuerzos, sintió por primera vez el peso de una responsabilidad que jamás había pedido. Si Woody no regresa, ¿qué haremos? ¿Cómo se llenará el vacío? La respuesta no estaba clara, y el silencio del hogar resonaba como un recordatorio de que a veces, lo que se da por hecho se convierte en la base de todo lo que se pierde. ¿Alguna vez has intentado reemplazar a alguien, sin darte cuenta de que lo importante no es llenar un vacío, sino honrar el legado que dejó? ¿Qué pasaría si el liderazgo real no se trata de imitar lo que se perdió, sino de encontrar en el mismo corazón la fuerza para crear algo nuevo? Parte 3. Mientras tanto, lejos del mundo de Andy, Woody se encontraba en un lugar inesperado, en manos de una niña. Ella era dulce, curiosa y soñadora, y en sus pequeños ojos se reflejaba una fascinación inmediata por el vaquero, aunque este ya no fuera el héroe que Andy conocía. Woody fue acogido en un hogar lleno de nuevos juguetes, pero nada era igual. La niña lo admiraba con inocente ternura, y con ella, él comenzó a descubrir que su valor no dependía únicamente de su pasado con Andy. Intentó escapar en varias ocasiones, corrió tras la oportunidad de volver a la vida anterior, pero cada intento terminó en fracaso. Poco a poco, en ese lugar desconocido, algo en Woody empezó a cambiar. Fue como si, en la quietud de la nueva casa, su mente se abriera a la posibilidad de reinventarse. Comenzó a contar historias a otros juguetes que, olvidados y en silencio, también parecían haber perdido su brillo. Les hablaba de las aventuras con Andy, de los días de risa y juegos, y de cómo cada juguete, por más pequeño, tenía un valor inmenso. Sin proponérselo, Woody empezó a sentir que podía ser más que el líder de un solo niño, se estaba convirtiendo en la voz de aquellos que temían ser olvidados. ¿A cuántos nuevos lugares te has negado a explorar por miedo a soltar lo que conocías?
¿Qué pasaría si soltar no fuera olvidar, sino abrir el camino a una nueva historia que te haga crecer? Parte 4. Mientras tanto, Buzz no se rindió. Con determinación y un poco de melancolía, reunió a los juguetes y organizó una búsqueda. Durante días recorrió cada rincón del hogar, preguntando, indagando, buscando señales de su querido vaquero. Hasta que, en un inesperado giro del destino, finalmente lo encontró. Woody estaba allí, en ese lugar nuevo, pero ya no era el mismo. Había cambiado, crecido, y se mostraba diferente, más sereno, con cicatrices que hablaban de batallas internas y de un tiempo en el que aprendió a escuchar su propia voz. El reencuentro fue agridulce. Buzz, emocionado y sorprendido, le dijo: «Te extrañamos». Y Woody respondió con una mezcla de nostalgia y convicción: «Yo también, pero ya no soy el mismo». Fue en ese instante cuando ambos se dieron cuenta de que el tiempo y la experiencia habían transformado a Woody, y él se encontraba en una encrucijada: volver al mundo que conocía o seguir adelante siendo quien se había convertido. ¿Qué sucede cuando encuentras aquello que perdiste y descubres que ya no encajas en el mismo molde? ¿Volverías a ser lo que fuiste, o abrazarías el cambio que te ha hecho ser tú? Parte final. Frente a él se extendían dos caminos. El regreso a Andy, a un mundo conocido, lleno de recuerdos y nostalgia, o quedarse y convertirse en el nuevo guardián de aquellos juguetes olvidados, en ese lugar donde la esperanza se construía día a día. Woody miró a Buzz, a los otros juguetes que dependían de su luz, y finalmente comprendió algo fundamental. No se trata de quién eres para un solo niño, sino de quien decides ser para muchos. Con esa revelación en el corazón, Woody tomó su decisión. Se despidió, no con lágrimas de tristeza, sino con una profunda gratitud. Porque perderse, en ese viaje incierto, le había permitido encontrarse a sí mismo y descubrir que su historia podía continuar en nuevos escenarios, que él podía ser el faro para otros que se sentían perdidos. ¿Y tú, si hoy tuvieras que elegir entre regresar al lugar que te definió o quedarte donde puedes transformar vidas, a dónde irías? ¿Qué significa para ti realmente pertenecer?